sociales como tal, porque creo que un emprendimiento donde la propiedad no es privada, sino colectiva per se, ya es economía social. Esa es la percepción que yo tengo. Respeto las otras posturas, pero para mí una empresa tiene la obligación social de ser rentable económicamente, y en este sentido esa rentabilidad apuntarla así a una distribución mejor de la riqueza, más equitativa, y a un beneficio social que prácticamente siempre lo traerá cuando la primera se cumpla. Después de eso me seguí dedicando a eso, y hace un año y medio Juan Manuel Martínez me invita a traer la coordinación de desarrollo empresarial y banca social, que tiene que ver con las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que, como un dato curioso, en Jalisco es el estado donde mayor cantidad de cooperativas y cooperativistas existen en el país. O sea, es decir, estamos hablando de una tierra muy fértil para hablar del tema del cooperativismo. Y desde ese entonces, pues nos dedicamos a esto, nos dedicamos a impulsar políticas públicas que puedan fomentar la economía social y solidaria a lo largo del país. Nos hemos enfrentado a retos verdaderamente interesantes, y el día de hoy, más que nunca, podría decir que nos vemos retados todos los días. En este sentido, cuando me invitaron la semana pasada a platicar de esto, dije, mira, va a ser sumamente interesante, porque yo quiero exponerles el porqué de la economía social hasta hace más o menos 2 meses. Quiero pasar en una primera instancia una foto que a lo mejor ustedes conocen, pero siempre cuando uno ve números y le da la magnitud correcta a las cosas, pues tiende uno a ser mucho más sensible de un problema que es la desigualdad, que nos interesa mucho reducirla. Entonces, tomando esa foto, decía, bueno, y si nos toca hablar de cuál es el papel de la economía social hacia adelante, dije, pues creo que más pertinente que nunca será hablar de cómo estábamos hasta hace 2 meses, ¿no? Porque no quisiera que se nos olvidara, porque en el 2008 hubo un derrumbe del sistema financiero del cual pareciera que teníamos que haber aprendido. En el 2009 decíamos haber aprendido, y ahora, 11 años después, veremos, y eso sí lo reflexionaremos aquí, pues atrocidades que se han hecho en ese mismo sistema, que ahora está en posición de explotar el mundo en el terreno económico. En este sentido creo, y me encantaría escuchar, y más que preguntas, créanme, como lo comentaba hoy en la mañana con el equipo, yo también tengo muchas preguntas. El día de hoy hay una incertidumbre que se siente al andar en la calle, y como ya no andamos, pues con asomarnos. Y eventualmente, pues sí, me gustaría escuchar, pues eso, después de lo que platiquemos en los próximos 30 minutos, ¿cuál creen que sería este papel de la economía social ante un mundo que lo escuchamos todos los días? Ya cambió, ya es diferente, ya es el futuro. Pues sí, pero también con un alto riesgo de regresar a hacer los mismos errores, y todavía de manera mucho más acentuada. Y es por eso creo que ahora vale la pena más que nunca saber la historia por la cual tenemos. Después de haberme presentado, pues de esta manera, que es mi forma, yo me voy a dar a la tarea de comentar una presentación, y reitero, ¿sí? Creo que es una presentación que es para generar un diálogo, porque es lo que mucho me interesa de estar ahora con ustedes. Y cuando me dicen cómo fue, ¿no? Me decían algunos de mis compañeros que soy un capitalista converso. Y la verdad es que sí, y si tuviera que sumar los momentos, no diría que hubo un momento que tuve una epifanía en la cual dije, tengo que cambiar un modelo, sino creo que más bien fue la suma de muchos momentos que me tocaron ver, en donde cual me daba cuenta que la desigualdad en este planeta verdaderamente está convirtiendo en algo ya no medible, y veremos que hay formas que ya es difícil incluso darle un número a la desigualdad, ¿no? Aquí hay unos números, y estos números, pues es muy interesante, ¿no? Siendo que la mitad del mundo vive con $5.5 al día en promedio, lo que indica que habrá gente que se va a dormir sin nada en ese día, pues hay millonarios que no se van a dormir por menos de $2.500 millones al día. Alguien comenta que no me escucha, ¿es de todos o es específicamente él? No, creo que solo es él, porque sí escuchamos el resto. Deja ver, lo hago con él en privado. Perfecto. Bueno, entonces,
les decía, hay personas que por menos de 2.500 de dólares al día no se mueven. En este sentido, yo quisiera poner, porque esto de repente son números, ¿no? Cuando realmente lo vemos desde otra óptica, también hay diferencias, no solamente en el tema monetario, económico, sino también por el tema esto, ¿no? Esto que le estamos diciendo. Los hombres en promedio poseen 50% más riqueza que las mujeres en todo el mundo. Es decir, esto empieza a verse en una brecha de desigualdad que todavía se amplía cuando apuntamos a otras partes de la humanidad, y esto empieza a ser más preocupante. En este sentido, este dato para mí realmente habla de la profunda desigualdad, y esto fue en el 2019. En Estados Unidos, solamente por ser hombre y por ser blanco, tú ya vas a tener en promedio 100 veces más riqueza que por ser una mujer hispana. Y en este sentido me afecta porque al menos 3 de mis tías viven en esas condiciones, siendo mujeres hispanas, solteras, en el estado de California. Es decir, naturalmente ellas por la condición de ser migrantes y por estar allá, ya en su promedio van a tener 100 veces menos riqueza que alguien que nació allá y que es blanco. Entonces, este tipo de desigualdad es la que verdaderamente nos hace promover a generar nuevos modelos socioeconómicos que per se sean mucho más equitativos y justos. Yo esto no lo percibo con ese sentido de justicia que nos interesa plantear en la economía social. Cuando paso este dato, es decir, México está en el primer cuartil en cuanto a la desigualdad. Yo lo digo un poco de broma, pero no lo es. Es que en la desigualdad México sí tiene medalla. Es decir, ahí sí pasamos el quinto partido. Sí pasamos el quinto partido cuando se trata de repartir la riqueza de manera desigual. Y eso no es algo que nos haga sentir orgullosos. Veo aquí el dato del 2017, y algunos de ustedes sabrán, pero lo comento, en el 2010 había 360 personas que tenían el 50% de la riqueza. Ese mismo dato de 360, 5 años después, en 2015, se convirtió en 60. En 2017 se convirtió en 10 personas. Al cierre del 2019 reportaron que solamente 4 personas de este país tienen el 50% de la riqueza. Tampoco habrá que extrañar que esto implica que entonces la gente pobre se hizo mucho más pobre y que hay mucho mayor volumen de gente, humanos, que tienen una pobreza mucho más extrema del otro lado de la campana. Es decir, este modelo que hoy defiende muchísima gente, y vale la pena mencionar que 9 de cada 10 de mis amigos lo defienden, y eso hace muy complicadas las cenas entre amigos, pues sí, están convencidos de que darle a los privados para que ellos generen y les llueva en la fuente podrá ser una mejora. Es algo en lo que yo no coincido, y por eso promovemos un modelo socioeconómico diferente, pero así está la foto del país y del mundo. Ese es un mundo que está totalmente desigual y que hoy además es muy notorio, porque lo vemos y porque quizá ahora estemos más conscientes y ahora todos los días vemos números en todos los países de cuántos enfermos, de cuántos crecen, que cuántas camas, que la gente que estaba enferma de otras cosas, que los que no tienen acceso. Y esas discusiones, pues yo las veo muy acentuadas en este momento, pues dado a la condición simplemente hasta informativa que tenemos todos los días. Y es bueno, y aquí voy a decir algo que puede ser profundamente cuestionado, pero no por eso no lo voy a decir, este momento histórico a mí me emociona. Y me emociona no sin ser consciente de los profundos daños que se pueden causar y no estar preocupados de los mismos, tanto en el terreno de la salud como en el terreno económico. Simplemente creo que cuando no se rompe el molde, difícilmente uno puede tomar otro. En este sentido, les decía que me recordaba un poco como las artesanías japonesas, que cuando se rompían, las sellaban con una soldadura de oro para que siguiera haciendo lo mismo, pero todavía más fuerte, porque no se rompía totalmente. En este sentido, creo que estamos hoy asomándonos
a una realidad donde se puede romper totalmente y en este sentido pues sea imposible reconstruirla y no nos queda otra más que construir uno nuevo. Ante este punto, pues que ya planteamos la foto de la desigualdad, simplemente quisiera hacer un detalle y como lo mencionamos, aquí les muestro una película tomada de 1980 a 2016. Esta película se tomó en el mismo tiempo en dos lugares diferentes del planeta. En primera instancia, uno se hace en Estados Unidos, donde realmente el modelo capitalista es como la estructura principal rectora y eventualmente es un modelo que se impulsa todos los días. Y por el otro lado, Europa Occidental, que después de haber venido de procesos de guerra, deciden plantearse modelos diferentes y eventualmente aquí está cómo se ve esa foto. Por un lado, en Estados Unidos, el 1% de la población que tenía los menores ingresos en 1980, lo que pasó fue que se fue haciendo más rica todos los días, al grado que ahora tiene el 20 y tantos por ciento de la propiedad. Por otro lado, el 50% de menores ingresos de Estados Unidos que tenía el 20 y tantos por ciento de la propiedad, se fue quedando con menos y menos y menos porcentaje del ingreso nacional y ahora está alrededor del 12. En este sentido, lo que queremos decir es, la gente que era muy rica se hizo mucho más rica en los últimos 35 años y la gente que ya era pobre se hizo mucho más pobre y fue perdiendo oportunidades. No pasó así en Europa Occidental. No pasó así. Si bien se fue cerrando un poco la brecha, estuvo muy lejos de cruzarse y podríamos decir que la gente que tenía un ingreso alto lo mantuvo, una tendencia ligeramente al alta, y por el otro lado los que tenían ingresos, los ingresos más bajos, pues prácticamente los mantuvieron. ¿Qué hizo Europa Occidental en esos 40 años? Se fomentaron en muchas partes de esos territorios modelos empresariales que tienen que ver con la lógica de economía social. Aquí hago un paréntesis. Podemos hablar de esto. Yo sé que hay gente que se desgarra y vive para definir la economía social y solidaria. En este sentido, quiero ser pragmático. Desde la lógica del INAI, es algo en lo que yo coincido, la economía social tiene que ver con generar empresas cuya propiedad es colectiva, es decir, de la gente que trabaja, la que aporta el valor a esa empresa, y no privada, que es la gente que aporta el capital y que muy bien puede estar apretando un botón desde su barco en Mónaco. Exagero esto porque nada más quiero plantear la diferencia. Empresas rentables, innovadoras, que fomenten procesos de negocio importantes, pero cuya propiedad sea totalmente de la gente que trabaja en esas empresas. Eso es lo que pasó en Europa Occidental. Venimos de una foto de la desigualdad con datos que a mí en lo particular me agreden. Tomo una foto de dos lugares, uno muy cercano a nosotros que hemos tratado de emular. Por razones expuestas de la desigualdad en México nos ha salido bien, ¿no? Copiar, que no estamos totalmente de acuerdo. Y por el otro lado está Europa Occidental. Hasta aquí llegamos a este punto. En un momento donde sí quiero decir, hubo econometristas que decían, oigan, hasta aquí 2018, ¿qué vendrá después? En este sentido, dicen, oye, si todos queremos copiar el modelo capitalista que existe en Estados Unidos, esa desigualdad se va a seguir exacerbando al punto de verdaderamente colapsar. No digo que esto esté pasando en este momento, pero estamos cerca de un colapso por otras razones, pero eso es lo que se plantea en ese estudio. Por otro lado, dice, si todos seguimos haciendo lo mismo, es decir, si Corea del Sur hace lo mismo, si Nueva Zelanda, si Ecuador, si Costa Rica, si México, pues la cosa seguirá yendo hacia la desigualdad, quizá no tan gravosamente como si todos copiáramos el modelo de Estados Unidos, pero va hacia la desigualdad. Ahora, ¿qué pasaría o cómo podríamos tener modelos diferentes y que la desigualdad se redujera? Desde esta lógica econométrica, dicen, podamos emular y no copiar, no traerlo, no querer parecer eso, sino emular procesos de economía social como los que se han visto en otras partes, sobre todo de Europa Occidental. Es el planteamiento. Hay una muy buena expectativa de que todavía estamos en posición de hacer algo si empezamos a cambiar
como alguien me dijo, el cambiadero de chips para generar una lógica diferente y generar un modelo socioeconómico mucho más equitativo. En este sentido, les presento esto, sobre todo porque quiero retomar algo de por qué creo yo y por qué creo que no necesariamente aprendemos cuando algo nos va muy mal como en este momento. Ustedes pueden ver ahí una gráfica que tiene que ver con lo que pasó de 1900 al 2008 y la gráfica que ven aquí tiene que ver con el índice Dow Jones, que como pueden ver y son curiosos, en 2008 tuvo una caída precipitada y fue compleja y sucedió lo que recordamos. Dato curioso de las cosas, estos momentos que les dije que me fueron construyendo hacia un modelo más justo, yo había ahorrado los primeros 6 años de trabajo después de egresar de la universidad, que entre paréntesis buena parte lo pasé en Jalisco y por eso le tengo mucho cariño a aquellas tierras, y mis ahorros de un día para otro desaparecieron la mitad, porque a mí me dijeron que había que invertir en fondos de inversión porque estaban siendo muy rentables, meto mis ahorros que eran para estudiar mi maestría y hubo un día que veo mi saldo, veo la mitad de mis ahorros y yo hablo y digo, oigan, creo que hay un error, yo apenas hace una semana tenía una cantidad, yo ahora veo la mitad. Y me dice, no señor, yo creo que el del error es usted o no ha visto las noticias, pero la bolsa cayó y la mitad de sus ahorros estaban invertidos en empresas que hoy no existen porque alguien, con una mente maquiavélica, decidió que hacerse rico él a costa de todos los demás era una opción y así fue como nos fue. Entonces, de esas cosas, pues sí, a mí me dolió en carne propia perder los ahorros de la mitad de mi tiempo trabajando. Si ustedes ven aquí, les voy a hacer algo muy rápido porque no me quisiera quedar en esta foto tanto como en lo que me quiero quedar en la foto actual. No sé por qué razón no puedo moverme. Ya. A ver, lo que ustedes ven aquí, ese pequeño pedacito en verde es el comercio mundial actual del 2009. Todo lo que ven ahí es el PIB mundial, es decir, tal cual la producción de bienes y servicios. Lo de arriba eran los mercados bursátiles, prácticamente a la par del PIB mundial, es decir, de la economía real. Acá vemos el mercado de intercambio, sobre todo de divisas, y vean la proporción que hay entre los productos derivados. Productos derivados, hay muchos ejemplos, seguramente algunos de ustedes conocen mucho más de esto que yo, pero a mí me interesa que con el que yo llegué a los productos derivados. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de alimentos que su modelo era comprar futuros. Llego a Sinaloa, compro el maíz de aquí a los próximos 5 años, calculo un precio y los pago. En este sentido, yo estoy comprando maíz de Sinaloa del 2028 y lo tengo en un papel. Punto. Y es por eso que como los productos derivados en una de sus, porque hay varios, ¿no? Hay tasas de interés, hay muchas cosas, pero en ese punto yo puedo darme el lujo de comprar maíz de Sinaloa en el 2028 cuando probablemente ahí ni haya. Y si yo compro mucho de ese maíz, genero una altísima, entonces lo que hago es que suba ese precio y gente compra y luego yo vendo, gano por haber comprado algo que ni siquiera voy a saber que existe. Por esta lógica, los productos derivados realmente son mucho, mucho, mucho más grandes de lo que son en este momento el comercio mundial y el Producto Interno Bruto. Estoy hablando como si estuviera en 2009, porque ahorita voy a pasar al 2020, que eso es lo que verdaderamente es un ejemplo de cómo no aprendimos nada. Ahora, ¿por qué se puede hacer esto de invertir en derivados, en mercados bursátiles y no en la economía real? Pues como dijera Juan Manuel, se puede porque se puede. A ver, el modelo capitalista normal era algo así. Tú inviertes, produces, comercializas, tienes un plusvalor y ese plusvalor lo reinviertes. En este sentido, yo tengo un restaurante, me va muy bien un año, tenía 10 meses, el otro año pongo otras 10 y tengo 20. En algún momento alguien dijo, oye, pero ¿para qué trabajar en eso? ¿Y por qué no inviertes tu plusvalor en otras cosas? En mercados bursátiles, en productos derivados que te van a dejar más sin hacer nada. Y es por eso que fuimos inflando de una manera exacerbada esa línea
que tiene que ver con los productos derivados. Y es por eso que hay en la lógica muchísimos elementos financieros, y los que son dueños de esto están tomando decisiones sobre nuestras vidas hoy sin que tengan nada que ver con la economía real. Me voy a salir un momento de esta presentación porque quiero presentarles algo que a mí me parece sumamente interesante, y no por eso me parece agradable en lo más mínimo, pero les quiero pasar la foto a los últimos años. Y en este sentido, permítanme cambiar. Están viendo esta tablita que, por favor, si quieren ustedes revisarla con mucho más detalle, porque yo pues, le voy a dedicar 2 minutos, moneyvisualcapitalist.com, y cuando quieran verlo está interesante. Aquí partamos de esto. Cada cuadrito son 100 billones de dólares, cada cuadrito negro que ustedes vean. Hasta aquí me siguen. Entonces, pues vemos que la plata completa de todo el mundo, esto que hacen en Tasco y que en sí es la plata, es este cuadrito, son 17 billones. Todas las criptomonedas completas ni siquiera llegan a ser un cuadro completo negro, 100 billones. Las compañías más grandes del mundo, Microsoft, Alphabet, Apple, ahí está. Son, por ahí la más grande, son 8 cuadritos y un piquito. En total, todas estas dan 807 billones. Las 50 personas más ricas del mundo, por ahí se colará algún mexicano, Gates, Bezos, Warren Buffett, tienen esa cantidad de cuadros. Recordamos que los cuadros, es decir, 1.9 trillones de dólares. Todo el Producto Interno Bruto de California tiene 2.9 trillones. Dato muy curioso, México es 1.1, es decir, México va a ser más o menos de acá para acá. Quizá después de este año nada más sean estos 8. ¿Va? Eso es en economía real. Todo eso es California, y no perdamos de vista los cuadritos porque luego se viene interesante. Estas son las monedas completitas de todo el mundo, 7.6 trillones. Está el resto del mundo, aquí está el peso, aquí están los dólares, yen, los euros, y ahí más o menos pueden ver en relación con la cantidad de dinero que es el Producto Interno Bruto de California, las personas más ricas del mundo. Este es el total del oro del mundo. Muy curioso, pero está metido en símbolos. Está el oro completo, todo el oro del mundo que está en joyería, en inversión privada, en los bancos centrales, y el otro es pues otro oro que andará por ahí que se utiliza para otras cosas. ¿Sí? Empieza a ver interesante cuando entramos a los stock markets. Los stock markets ya son 10 veces más que todo el oro del mundo. Y en buena parte de esto se encuentra en Estados Unidos, el 38% está en Estados Unidos. A la derecha pueden ir viendo datos curiosos que no me voy a detener, pero sugiero que la revisen a detalle. Aquí está el dinero completo que hay en el mundo, ¿no? Es un poco más, y a partir de ahorita olvidémonos de los números, les pido que se enfoquen en los cuadritos. Esta es la deuda global. Más o menos se ve así, todo esto. La de mercados emergentes y la que está en negro. Este es todo el mercado, 217 trillones, es decir, casi 70 veces todo lo que produce California, que es como la cuarta economía del mundo. Y esto es la industria inmobiliaria, ¿no? La agricultura, la comercial y la de residencia ya se ve mucho más. Pero aquí empieza el tema que yo considero raya en el terreno de lo trágico. Son los derivados. Eso que no hay forma de tocarlo, que está en un papel de alguien que compró un papel, que se llevó otro papel, y que esa gente que tiene esos papeles toma decisiones sobre la gente que está en el campo, sobre la gente que está cultivando el maíz en Sinaloa, el café en Chiapas, los frijoles en Costa Rica, el cacao en Costa de Marfil y en Comalcalco, Tabasco. Aquí estamos, vean, y me voy a ir siguiendo, y para que vean cómo avanzo, vayan viendo lo que va pasando a la derecha. Acuérdense, 8 puntos es el PIB mexicano. Y sigo, y sigo, y sigo,
y sigo. Hasta lo negro es la estimación menor de los derivados en el mundo, porque ni siquiera podemos nosotros concluir cuántos derivados hay porque están en el éter. No hay manera de cuantificarlos, sí de estimarlos. Y lo gris es la estimación mayor, es decir, lo que existe está en una de esas. Keep scrolling. Ese cuadrito que ven aquí es todo el Bitcoin del mundo. Estos mercados financieros se fueron mucho, mucho más grandes a lo que fue en 2008. Estos que tienen esto están tomando las decisiones, no aportando el trabajo, ni siquiera aportando ya el capital, sino aportando la especulación. A esto me refiero cuando es vital en este momento más que nunca, pero sí por lo que está pasando hoy, pero también por lo que pasaba hace 2 meses. Tenemos que generar un modelo socioeconómico más justo y más aterrizado a la realidad, y eso es lo que plantea para nosotros la economía social. Regreso al PowerPoint. Perfectamente, claro, entiendo que no debemos pretender volver las realidades del pasado. Además, como yo sentí muy patético, realmente patético la realidad macroeconómica como la presenta. Yo no tenía presente que fuera tan divergente en el tema de los futuros con el presente. A lo que me refería con la pregunta era, igual, hoy estamos viendo presentes que se determinaron o se diseñaron hace ya una década, incluso, porque la gente estaba comprando futuros hace una década. Es caso particular lo que pasó con el petróleo hace como 15 años. Entonces la pregunta es, la gran pregunta de todo este tema es cómo logramos cambiar el modelo. Yo creo que si estamos sentados aquí es porque todos estamos pensando realmente en eso. Y en eso pues hemos venido trabajando también hace un par de o más de años. ¿Cuál es el elemento disruptivo concreto, además de la generación de conciencia? Yo creo que este COVID nos ha servido para eso, para dar el paso. Listo, ya no me veían, pero ok. Y pues creo que, la manera en que lo planteo me parece muy inteligente. Esa es la gran pregunta, ¿no? Desde donde me toca a mí, estoy convencido que generar, y además estoy totalmente convencido que en las universidades está verdaderamente la semilla para generar nuevas empresas que modelen económicamente lo que viene hacia adelante, pero con una lógica donde realmente no todo sea generar rentabilidad e invertirla fuera del territorio en estas cosas etéreas, que sea generar empresas para distribuir la riqueza entre todos los propietarios, que somos todos los que aportamos el valor a esa empresa, y eventualmente generar que con esa rentabilidad, generar procesos de bienestar en el territorio. Yo creo que, como decía el compañero, la gran pregunta tiene una respuesta muy amplia, pero desde donde nos toca, y es a donde yo quiero llevar la conversación, pero realmente entiendo que hay muchos factores, porque cuando rompes un molde, pues hay muchos ingredientes para hacer otro, pero eventualmente estoy convencido que generar empresas de propiedad social, propiedad colectiva, que tengan una lógica empresarial de beneficio y bienestar para la comunidad y el territorio es vital para que se genere un modelo que tenga una lógica diferente, pero coincido, es una gran pregunta que tiene una gran respuesta, donde una parte de esa misma es lo que estamos hablando el día de hoy. Correcto. Yo también creo que rediseñar el capitalismo, porque el capitalismo ha sido fantástico en generación de innovación y riqueza, pero también tenemos que pensar en un capitalismo social, la generación de valor compartido. Que el core business de las empresas no sea generar utilidades para unos pocos, sino realmente para el colectivo, para la comunidad. Shared value. El profesor Porter ya desde el 2011. Bueno, pues si quieren nos seguimos, porque digo, pues a ver, también creo que ya no me queda mucho tiempo, ¿no? Quedan 15 minutos. Bueno, pues ahorita todavía pueden ver la presentación, sí. Sí. Bueno, entonces me ajusto esos 15 minutos, pero lo que decía Jorge, ¿no? A ver, ¿qué es? Pues sí, la gran pregunta tiene una respuesta donde
Les pasamos desde cómo vemos nosotros estos ejemplos que pudiéramos nosotros abrevar y comenzar a construir algo en México que ya existe. Y eso es lo que quiero hablar también. México no es poco cooperativo ni tiene pocos cooperativistas, pero eventualmente hacia ahí tendríamos que caminar, ¿no? A ver, esto seguramente muchos de ustedes ya lo escucharon, sobre todo porque estoy viendo a buena parte de los asistentes, pero para mí, como lo mencionaba el compañero Jorge, esto es un tema de cambiar conciencia y es algo que tiene que ver totalmente con procesos educativos y de formación. Decía el padre José María Arizmendiarrieta, tuvimos la fortuna de conocer pues gente que dialogó con él directamente durante varios años y nos decían que un día le preguntaron, oiga, padre, lo que usted tiene es una empresa que tiene algún toque educativo, y él contestó, es exactamente lo contrario. Es un proceso y proyecto educativo sólido que tiene un alto toque empresarial. Es decir, no hay una transformación social si no transformas económicamente, claramente, pero también no puedes transformar económicamente si no empiezas a hacer una transformación social. Y en este sentido, nos toca a nosotros construir, y es por eso que nosotros estamos convencidos que toda política pública que tenga que tener como objetivo fomentar empresas cooperativas sólidas y rentables y con un alto sentido social tienen que empezar con procesos formativos. En el INAES anterior se tenía entendido que esto arrancaba entregando subsidio directo a grupos. Nosotros creemos que esto primeramente hay que empezar con una transformación social educativa que estamos trabajando directamente con muchas universidades y actualmente con la Secretaría de Educación Pública para empezar a fomentar desde muy niños esta lógica con sentido social. Esto me parece a mí interesante porque sobre todo, y les cuento una anécdota que no me parece trivial, una vez hablamos con el equipo de un gobernador de un estado aquí en México porque queríamos ir a platicar sobre qué vínculos podíamos encontrar entre el INAES y el gobierno de ese estado. Y cuando empezamos a platicar de economía social, dice, ya sé, ustedes son los que vienen con las mermeladas y las palanquetas, ¿no? No se trabó el micrófono, quedé callado, porque la verdad es que a mí no me sigue pareciendo correcto que siempre asociemos a que la economía social tiene que ser economía marginal, economía de palanquetas, economía de cero valor, que simplemente sea eso, ¿no? Siendo que cuando encontramos las 300 cooperativas más grandes del mundo, pues vemos que tiene un poder de facturación relevante de 2,000 millones de dólares, 2 trillones de dólares, es decir, que verdaderamente está importante, que una tercera parte está en industrias alimentarias, incluso de alto valor, como las tenemos en Japón, por ejemplo, que prácticamente Seno Group hace que sea completamente, que tenga soberanía alimentaria Japón. Por el otro lado, pues esto, también ver que existe en la industria, en servicios públicos, banca social, que hay muchas cooperativas de consumo alrededor del mundo, que hay cooperativismo en sanidad, educación, asistencia social. Es decir, nos interesa muchísimo que entendamos que la economía social está en todos los sectores y es para todos. Y por eso a mí sí me gusta meterme a universidades privadas a explicar que hay otro modelo empresarial que puede ser mucho más rentable y mucho más justo. En este sentido, como pueden ver, si nosotros entendemos esas 300 cooperativas que están alrededor de 2 millones y la llevamos a la realidad, pues nosotros podemos ver que sin problema esas 300 cooperativas, nada más esas 300, están generando lo mismo que Francia. Es decir, esas 300 cooperativas aportan prácticamente lo que la sexta economía del mundo. Y esto no me parece menor. No creo que pudiéramos aportar todo esto haciendo mermeladas y palanquetas. Hay más allá, y eso es lo que a mí me gustaría generar hoy. Decía el compañero Jorge, oye, que hacer modelos empresariales, pero modelos empresariales verdaderamente potentes que tengan relevancia en el
sector económico. Ahí, a grandes rasgos, cómo se clasificaban en el monitor. Ya sale uno nuevo, ya no me dio tiempo de actualizar, pero ya hay datos actualizados, pero en general, buena parte de las cooperativas más potentes del mundo las encontramos en Europa. Y curiosamente, aquí, digo, si estuviéramos en vivo, haría otro silencio porque me llama mucho la atención cuando pregunto cuáles creen que sea el país que más aportación económica hace al PIB mundial en el terreno de cooperativas, pues siempre me dicen España, Francia, Nueva Zelanda, pero nunca me habían o me han contestado Estados Unidos. Pareciera una pregunta con cierto toque de trampa porque realmente Estados Unidos sí, ¿no?, aporta 737 billones de dólares a la economía de Estados Unidos, que por la dimensión de esa economía solamente es el 4%. El caso de Francia, que es el país que le sigue, son 410, pero es prácticamente el 17% de la economía total de Francia. Entonces, Estados Unidos, con sus credit unions, que son cooperativas de ahorro y préstamo, de esas que hay muchas en Jalisco, y con las cooperativas de energía, porque las privadas no les convenía llevar energía donde no les era rentable, generan muy buena parte del PIB de esos países. Aquí hay un ejemplo. Ya para ir cerrando, no puedo dejar yo de hablar de Mondragón. Aquí tuvimos la oportunidad, varios de los que estamos, de haber estado y estudiado. Y aquí podemos ver, ¿no? Está Orbea, que hace las bicicletas que compiten en la Tour de France, está Fagor, está Eroski, que es una cooperativa de consumo, que es un retail como el que es prácticamente el único que hay en el País Vasco. Está la universidad, donde tuvimos la oportunidad de estudiar algunos de nosotros. Y luego quiero hacer hincapié en Ulma. Y en Ulma, porque aquí les quiero contar, pues, otro de esos momentos que me hace creer que otro mundo y otras empresas son posibles. Nos tocó, a ver, como dato curioso, Ulma debe tener el tercer lugar de mercado mundial de empacadoras al vacío. Tiene el primer lugar mundial de aceros flexibles, de esto para construir torres y todo. Tienen el primer lugar de esa tecnología y es una cooperativa donde nos tocó conocer al presidente y director general. Era un señor que, como dato muy curioso, y digo porque aquí estamos acostumbrados que los empresarios vivan ahí, puerta de hierro, casota y todo, y qué bien, porque así ha sido el modelo y también bien por ellos, yo no tengo nada en contra de eso, pero nos va llegando el presidente de Ulma en un coche Ford Focus como 2014, algunos rayones como el mío, llega un minuto tarde y nos dice, oigan, una disculpa porque tengo una cita con unos jóvenes mexicanos y he llegado un poco tarde, pero no tengo estacionamiento y tengo que buscar. Yo pensé, y lo digo con toda honestidad, dije, pues yo no sé quién es ese señor, ¿no? Yo esperaba que el presidente llegara pues en otra condición como estaba yo acostumbrado. 10 minutos más tarde de platicar con el señor, pues uno se da cuenta que el señor tiene un conocimiento de mercado, de empresa, verdaderamente una lucidez importante. Y uno de mis compañeros pregunta, oigan, ¿y usted por qué no se ha ido a trabajar a otro lugar donde gane mucho más dinero? Y para mí su respuesta fue contundente y es de esos momentos que me hace estar aquí. Y él contesta, ¿y yo por qué me habría de ir a trabajar a otra empresa si esta es mía? Y luego construye. Y esta empresa, aquí ha trabajado mi padre y mi abuelo. Y en esta empresa están mis compañeros de cuadrilla, que fuimos juntos a la misma escuela, y ahora nuestros hijos van a la misma escuela, nos vamos de vacaciones a los mismos lugares, porque por principio en esa cooperativa nadie puede ganar más de 7 veces el que menos gana. Eso hace que todos vayan a la misma escuela, que vivan en los mismos edificios y que todo lo que viene de las utilidades de esa empresa, que es muy rentable, entre a generar bienestar a esa comunidad. A esto me refiero cuando yo pienso en economía social, empresas de esta envergadura que tienen un alto contenido social y entendimiento de la importancia de la gente sobre el capital. Esto es Mondragón, esto me encanta. Tuve la oportunidad también de estar con la gente de las cajas alemanas. Esto son cooperativas de ahorro y préstamo donde la propiedad es de los ahorradores. Si yo les preguntara ahorita este foro, ¿quién tiene una tarjeta de débito? Probablemente todos levantaran la mano, pero cuando yo les pregunte quién es propietario de esa entidad financiera, estoy seguro que nadie levantaría la mano.
En Alemania, el 75% de las personas levantarían la mano porque esas son las cooperativas de ahorro y préstamo y las cajas populares de propiedad municipal y de los ahorradores. Esto es el 80% de financiamiento de las pymes que existen en Alemania. Es decir, las pymes están financiadas por el mismo ahorro de la gente puesto en proyectos económicos reales, sustentables dentro de su territorio. Mismo caso de Jardin, que como un dato muy curioso que a mí me gusta Montreal es una zona francófona, si bien el idioma de Canadá es inglés, ellos cuando entras ahí hablan en francés, y hablan en francés porque ese es su idioma y tal cual. Ellos ponen las reglas porque ahí donde entras es su caja, es su espacio, y me da mucho gusto saber que en algunos territorios, sobre todo territorios de pueblos indígenas de México, ya sucede esto, porque ahí, en ese territorio, ellos de manera democrática deciden qué sucede. Seúl es algo que me encanta y siempre quisiera yo empujar, y sobre todo en las universidades, ¿no? Allá, dado que el 51% del PIB de Corea del Sur lo pone Samsung, esto es real, se ha vuelto una comunidad muy tecnológica que ha ido reduciendo los empleos juveniles. En un momento dijeron, ¿por qué no hacemos empresas colectivas de jóvenes que vengan egresados con alto talento, juntemos ese talento y desarrollemos servicios para esas empresas? Y en este sentido, los números de empresarios jóvenes de propiedad social ha venido incrementándose de manera importantísima en los últimos años, y no solamente resuelve el empleo juvenil, sino están, dato curiosísimo, un departamento normal en una zona normal de Seúl, Corea, vale 80 millones de pesos mexicanos. En este sentido, es muy difícil obtener departamento, entonces están haciendo cooperativas de vivienda, cooperativas de cuidado a adultos mayores, cooperativas para cuidar a los bebés, cooperativas de educación, cooperativas de consumo. Es decir, en Seúl están verdaderamente generando una cooperativización empresarial en todos los sectores. En Japón, les decía, ¿no?, algo muy curioso, pero esta empresa solita vende más al año que todo el país de El Salvador. Y prácticamente más de lo que genera todo el estado de Puebla en tema de producción primaria. Una sola empresa que es propiedad el día de hoy de alrededor de 10.6 millones de socios. Y eso porque en Chiapas me dijeron que era imposible poner de acuerdo a 5, en Japón se ponen de acuerdo 10.6 millones de personas. ¿Cómo estamos en México? En México, el 2013 se contaron 61,000 organismos del sector social de la economía. Estos son ejidos, comunidades, cooperativas, empresas triple S, grupos sociales, y eventualmente en México existen 100 millones de hectáreas propiedad social, que implica el 53% del territorio nacional. En Corea, que como dato curioso, Corea cabe 20 veces en México y no tienen territorio y por eso tienen problemas de vivienda, cuando les dije que la mitad del país era propiedad social, hicieron una expresión de asombro, decir, en México debe de haber muchísima economía social, es que es, si la mitad del país es propiedad social. Ahí guardé silencio y más bien me quedé con la expectativa de lo que podemos realizar como potencial. Y este dato, y ya con esto prácticamente cierro, es esto. Oye, ¿cuántos cooperativistas de entrada puede haber en México? Yo sé que difícilmente tendríamos esta respuesta, pero se las paso porque no puedo ver sus caras ni hacer la pregunta. Efectivamente, ahí pone alguien, nadie sabe, pero sí hay algo que sí sabemos, ¿eh? Cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas, y eso porque están censadas en el FOCOP, hay 156. Con las de proceso de autorización básicas, eso, tenemos 8,548,262 socios registrados en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, lo cual implica 180,000 millones de pesos en activos. 30,000 millones de pesos están puestos hoy para colocar créditos a todos sus socios.
estamos hablando del 20% de la población económicamente activa en el país, tiene que ver con una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Yo sé que cuando yo hago esta pregunta en el norte, dicen, ¿de qué me habla? Pero cuando la hago en Jalisco, incluso cuando tuve la oportunidad de estar en el ITESO, buena parte del público dijo, yo tengo, o mi tía, o alguien tiene que ver con una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, es decir, sí son dueños de sus entidades financieras. Este dato es súper potente. Dato curioso que lo digo como off the record, se lo hemos dicho a gente de la Secretaría de Hacienda, a gente de la Secretaría de Economía, es un dato que no se conoce. Y el día de hoy lo estamos visibilizando porque es muy importante para nosotros. Finalmente, reitero, sí, parte de nuestra pasión, obsesión, de nuestra labor diaria es generar que exista una economía social en todo y para todos. Ante la pregunta, ante la gran pregunta, pues sí, hay una respuesta que tiene muchos vértices, pero creo que esto, poner el día de hoy economía social en todo y para todos, sería un paso importante a generar otro esquema, otro molde, otra realidad mucho más justa y equitativa. ¿Cómo? Es eso, ¿no? O sea, yo no estoy, o sea, a ver, si por ahí yo de repente mi pleito con las mermeladas no es otra cosa más que hay que entender también que estamos en un mercado y en un país donde la mitad del país tiene o tiende a ser diabético y donde con 100 pesos que te vale una mermelada artesanal yo regreso con 2 bolsas de fruta del mercado, pues se me hace muy complicado creer que pueda hacer un negocio. A lo mejor en Holanda, en otros países, que el consumo culturalmente es mayor, es esto. Pero en este sentido, problemáticas para resolver vía economía social en este país tampoco pocas. El día de hoy se requieren cuidados domiciliarios para adultos mayores, para enfermos, para gente que necesita una enfermera en su casa y las enfermeras que en lugar de ponerse de acuerdo para comprar equipo y hacerlo todo de manera colectiva como cooperativa de consumo, lo hacemos de manera individual porque así nos enseñaron, estamos cayendo en problemas, ahí hay oportunidad. Cooperativas de servicios públicos, hoy más que nunca, ¿no? Me decía un amigo ayer desesperado, el hospital tiene camas, efectivamente, no tiene doctores. Y por otro lado, hay doctores que no tienen trabajo. Es que estas cosas son las que, ahí están soluciones que estamos planteando y me desesperan. Y me esperan porque hemos visto que estas soluciones, Cooperativa de Impulso Empresarial en Andalucía, en Bélgica, lo que hicieron fue juntar a un abogado, un mercadólogo, un contador y decirles, ustedes van a atender a estos 300 artistas que no saben hacer facturas y que los queremos hacer que se metan una lógica empresarial y de ahí están dando soluciones. Cooperativas de salud preventiva, incluso en Jalisco una caja ya hizo algo parecido, cooperativas de consumo. Les decía, es que todos usamos papel del baño y todos lo compramos a un precio diferente. ¿Por qué no hacemos algo para colectivizar ese consumo? Cooperativas de trabajadoras del hogar, cooperativas de cuidados infantiles y adultos mayores. Verdaderamente cierro con esto, economía social en todo y para todos y estaremos en camino de construir un nuevo modelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. La verdad es que hay muchas preguntas, está interesante algunas participaciones en las que están haciendo comentarios al respecto de la vinculación de las instituciones educativas con las iniciativas. No sé si quisieras comentar un poquito de qué es lo que el INAES está proponiendo, que lo vemos un poquito en la figura de los nodes, ¿no? En esta vinculación de las 3 instancias, y creo que eso es una buena iniciativa que se está teniendo para poder intencionar y acompañar en este desarrollo de proyectos de economía social. Bueno, a ver, con gusto. Mira, lo que nosotros proponemos, que es esto que en buena parte, o sea, más allá del mensaje, es lo que estamos promoviendo y estamos aterrizando en políticas públicas específicas. Efectivamente, nosotros esa figura de los nodes que exploramos el año pasado y que de un ejercicio de 96 cartas de intención llegaron 40 y cumplieron expectativas 17, creemos que es un ejercicio muy bueno, que el subsecretario de Educación Superior afortunadamente lo recibió bien y ahora lo vamos a plantear con las politécnicas y tecnológicas. Nosotros tenemos claridad que necesitamos visibilizar la economía social, porque digo, en esto creo que buena parte nos interesa o conocemos de eso, pero no es así fuera de estos foros, visibilizarla.
claramente desarrollar capacidades empresariales en los que ya existen y generar empresas nuevas de economía social, buscar coinversión entre cooperativas, ahorro y préstamo, banca social para generar esta inversión de proyectos, porque el INAES como tal ya no va a aportar subsidio, al contrario, estamos generando sistemas financieros y eventualmente promover un marco jurídico mucho más potente que promueva esto. En la figura de los nodes, que fue una propuesta que ya aprobamos y que ahora vamos a implementar, que es una figura en la cual pretendemos que sea totalmente autogestiva, de mucha vinculación con el INAES, pero sí vemos que sean los cerebros territoriales, porque lo que pasa en Chilón, en Guadalajara, en Chihuahua, ustedes lo saben, no la gente que estamos aquí en Patriotismo. Entonces, la idea es juntar una institución de educación superior con un organismo del sector social de la economía, una cooperativa, un ejido, una comunidad, y eventualmente con un órgano de gobierno local que pueda hacer una gestión de promoción y fomento de la economía social en ese territorio. Créanme que los 17 proyectos que tenemos actualmente vivos son proyectos que tienen un mismo objetivo, pero que tienen lógicas territoriales en las que cada uno funcionan como ellos se adecuan. El INAES ha puesto todo lo que está a su disposición para hacer que haya una intercooperación permanente entre los nodes y eventualmente pues un crecimiento total en cada uno de los nodes existentes en los territorios. Y en eso estamos trabajando. El objetivo es cerrar con 300 nodes con operación muy buena a lo largo de los 32 estados de la República, pero eventualmente creo que este ejercicio de 17 fue muy rico y ahora vamos con otro sistema. Este año esperamos cerrar con 50 trabajando de manera potente. Muchas gracias, Humberto. Nosotros sí conocemos el funcionamiento de los nodes, somos uno de los nodes de Jalisco, así que pues también estamos abiertos a contarles la experiencia a los que estén interesados, porque estoy viendo en el chat que hay muchas personas interesadas en participar en los nodes, entonces, bueno, ahí también estamos a la orden. Pues muy bien, Humberto, hay muchas preguntas. Quisiera yo también no quitarle tiempo a Alex, creo que también la exposición de Alex va a ser interesante para que nos cuente ya como en un caso muy real de una cooperativa, cómo es que pues todas estas situaciones económicas y cómo ven ellos y visualizan lo que viene, va a afectar, ¿no? Me piden medios de contacto contigo, Humberto, ahorita después yo te paso todas las preguntas de ellos. Ajá, y para que se queden tranquilos que les voy a hacer llegar todas sus preguntas. Oigan, nada más un dato que me parece curioso, pero casi siempre esta presentación, cuando hablamos de economía social en México, el último slide hablamos de procesos de cooperativismo ya existentes que nos parecen pues dignos de presumir en el país y eventualmente en algunos casos es Yomolatel, y ahora me da muchísimo gusto ver que los compañeros pues de viva voz lo van a platicar y además saber que además de que son un ejemplo a seguir, son grandes amigos, me da mucho gusto. Muchas gracias a todos, me emociona muchísimo, la verdad es que si me vieran de cerca podrían sentir todavía más la emoción. Espero que sigamos en contacto. Yo les pongo aquí mis contactos en el chat. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su participación. Y bueno, que sea la primera de muchas veces que nos encontramos. Que tengan muy linda tarde a todos y cuídense en sus casas. Muchas gracias, Humberto. Es realmente muy valiosa tu presentación. Y bueno, ya luego, si me haces favor, para pasárselas. Pero muchas gracias. Aquí seguimos. Aquí te escuchamos, Alex. Te echamos porra. Bye. Pues me presento, yo soy Alejandro Rodríguez, egresado del ITESO, ya hace algunos añitos. También cursé la maestría en gestión de empresas de economía social en la Ibero de Puebla. Y pues también ahí, junto con Humberto, me tocó conocer la experiencia cooperativa Mondragón, ¿no? Que pues vale mucho la pena porque sí son punta de lanza, ¿no? En el tema de cooperativismo, obviamente con sus retos y con sus dificultades, como todos en cualquier nivel y escala, pero pues que nos están dejando muchas pistas, ¿no? Me toca pues al proyecto en el cual participo, soy parte y pues comparto mi trabajo, mi vida y mi sueño, que es Yomolatel. Yomolatel pues es un conjunto de empresas cooperativas de economía social y solidaria
Y pues más o menos este tamaño tenemos, ¿no? No somos pues chiquitos ni grandes, digamos, estamos ahí como que en la adolescencia. Somos 6 empresas sociales. eh, es un proyecto que atiende a 398 familias indígenas celtales en la parte norte del estado de Chiapas. Eh, Colaboramos 86 trabajadores. Al año 400,000 tickets en 2019, ¿no? Para dar ahí unos números cerrados. Es un proyecto que esencialmente en este caso, ombligo está sembrado acá en Chiapas. Eh, pues es donde empieza el proyecto en el 2001, buscando una alternativa para la comercialización del café. Eh, y pues bueno, que ha ido creciendo hasta llegar a la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla. Bueno, comentaron un poquito de esa parte. Yo soy egresado de Administración Financiera. Estos años que he estado en Yomolatel me ha tocado acompañar el proceso de microfinanzas y finanzas solidarias del grupo y recientemente la dirección financiera del grupo. En ese sentido, pues ha sido todo un reto que ya les iré platicando ante la situación en la que vivimos pues todos y todas, ¿no? De cuarentena, de confinamiento y más. Eh, ¿Qué hace Yomolatel? Bueno, estamos principalmente en 4 sectores. Eh, Estamos principalmente en 4 sectores, que es el café orgánico, producción agroecológica, transformación, exportación de producto terminado y venta en taza. Es decir, abordamos toda la cadena de valor del café, desde el campo hasta, como dice ahí, la taza. Esto, pues ahorita les voy a mostrar, permite pues un mayor control en cuanto a el ciclo económico del grupo y pues por lo tanto mayor estabilidad, ¿no? Esto de que la autosuficiencia se logra también siendo cada vez más independientes de factores externos, como lo es, le decía Humberto, ¿no? Los valores en las bolsas, el valor de los commodities, en este caso el valor del café en la Bolsa de Valores de Nueva York, este, que va repercutiendo en la cadena hasta el precio local. Salirnos de eso, pues se ha logrado también gracias a la agregación de valor de nuestro producto. Un hermano menor del café, pues es la producción de miel orgánica. También nos dedicamos a la producción de miel, proceso agroecológico. Tenemos venta nacional y sobre todo en la etapa temprana de transformación, que es el envasado de este producto, ¿no? La miel es prácticamente un producto terminado, lo único que se le tiene que hacer es limpiarla de impurezas y ya está, ¿no? Eh, dos hermanos más pequeñitos son la cooperativa de mujeres que se dedica a los productos de higiene personal como jabones artesanales, bolsas, bordados, próximamente shampoos, cremas, ceras labiales, con el objetivo pues de seguirle dando mayor valor agregado a la miel y a los productos que derivan del apiario. Y como cuarto sector al que nos dedicamos también y el emprendimiento pues, más reciente es el de microfinanzas, que es una cooperativa que está en proceso de convertirse en cooperativa de ahorro y préstamo, que empieza pues partiendo de una necesidad sentida, a la vez de librarse del coyotaje de café, pues también hay que librarse del esquema del coyotaje, del esquema usurero, ¿no? Que muchas veces es el mismo coyote al que se le vende el café, el que maneja el tema de crédito en las comunidades acá en Chiapas. Estos 4 procesos pues han tenido cada uno de ellos sus retos, sus aprendizajes. Entonces, a compartirles. Muchos de ustedes ya conocen la historia de Yamalatel, entonces
no me extiendo más, pero si hay alguna pregunta puntual, pues con todo gusto. Pues bueno, ¿qué estrategias en la cadena de valor hemos tenido desde el enfoque de economía social y solidaria? En este sentido, bueno, pues van a encontrar un poco de lo que comentaba Humberto. Nos basamos en un enfoque de resiliencia, que esto es procurar la soberanía alimentaria y el ingreso de valor agregado basado en la respuesta organizada de base. ¿Qué significa esto? Primeramente partir desde lo local y desde las personas con las que trabajamos. Entender mucho la realidad que se vive acá, que pues, no sé, como sí termina siendo muy distinta a lo que vemos en las ciudades, ¿no? Sobre todo por ser otra cultura, pues hay otra forma de entender la vida, hay otra forma de entender el trabajo, la espiritualidad, la relación con el medio ambiente, que eso va permeando en la forma pues, de vida, ¿no? La economía de las familias celtales es una economía de autoconsumo, es el principal ingreso que ellos obtienen, que es el alimento, lo obtienen mediante su propio trabajo y esfuerzo. Entonces, eso no se debe perder, es algo que tenemos muy claro, pero que también poco a poco se ha ido perdiendo a medida que entran otros modelos y otros esquemas que se importan pues, desde otros lados, ¿no? Y proteger el ingreso que se va consiguiendo a través del valor agregado. Esto es dejar de vender materias primas y empezar a dedicarnos a vender producto terminado, o en este caso, pues en el sector de los servicios. Eh, Todo esto basado en una respuesta de base, ¿no? Lo que decía un poco Humberto, esta cohesión entre diversos actores, donde uno siempre tiene que ser el sector social de la economía. En este caso, pues son las comunidades, que si no estuvieran ellas organizadas, pues este proyecto sencillamente no existiría. Nos hemos basado en la construcción de nuestro propio precio, gracias a la venta en tasa. Esto ha significado no depender del precio local, que es muchas veces el esquema que tienen las cooperativas locales. Eh, la gran mayoría de las cooperativas acá en Chiapas dedicadas al café, eh, no sé, pero bueno, ahí está grabado. Eh, Decía, bueno, muchas de las cooperativas dedicadas al café son cooperativas por el hecho de la capacidad de acumular grandes volúmenes de café y poderlo vender en un esquema de comercio justo hacia exportación a otros países, ¿no? Esto, pues sin duda alguna, incrementa el ingreso de los productores, pero no te saca del esquema de intermediación. Eh, Otra vez como en esta situación de crisis, como lo fue la del 2008, probablemente la que estamos empezando ahora, precios en las bolsas terminan afectando a el precio local. Y aunque sea un esquema de comercio justo, los precios se van a ir a la baja. ¿Qué decidimos nosotros? Apostar más por la calidad que por la cantidad. Esto nos orientó hacia apostarle a la calidad de nuestro producto, no nada más en la parte agroecológica y de cultivo, sino también al tueste, al empacado, a la distribución y al servicio de barras de café. En ese sentido, pues tenemos ahorita ya cerca del 60% de nuestro producto a la venta en cafeterías. Eso posibilita que nuestro precio ya no dependa de un intermediario más de la cadena, sino del consumidor final. Entonces, al consumidor final, pues rara vez le vamos a modificar los precios, ¿no? Van a ser un precio mucho más directo relacionado a nuestros costos que a un precio de mercado. En este sentido, nosotros podemos asegurar un precio pagado al productor, no tanto
no tanto enfocado al precio de mercado, sino a la calidad del café que nos entregue cada productor, ¿no? En un esquema tradicional, el productor puede tener las mejores prácticas agroecológicas y tener el mejor café del estado, del país, pero su café va a seguir valiendo lo mismo, ¿no? Acá nosotros lo que hicimos fue optar por un precio diferenciado respecto a la calidad en oro y pues no, todavía no acabamos, ¿no? Nosotros queremos hacer una evaluación en tasa del café de cada productor y con eso poderle remunerar realmente pues el precio que tiene su café. Otra de las estrategias ha sido el modelo multiactor, que es esta cohesión que se hace entre sector social, universidades, iniciativa privada, gobiernos. Nosotros hemos tenido la oportunidad, pues también de aprender lo que nosotros mismos, pues no sabíamos, ¿no? Muchos de los un reto muy grande que tienen las cooperativas es la curva de aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? Y más en el sentido empresarial, de comercialización, etc. Entonces, bajo este esquema de colaboración, podemos ir haciendo alianzas en un mismo interés, ¿no? Que es construir esquemas de cooperación mucho más cercanos. Y pues hemos ido aprendiendo, ¿no? Acercándonos con universidades públicas y privadas, con inversionistas solidarios, con empresas que no les, digamos, les importa o tienen un interés por compartir su conocimiento y pues ir poco a poco construyendo capacidades al interior de la cooperativa. Estoy viendo varias preguntas en el chat. Quieren al final para no desviarnos. Yo contesto todo. Igual y la última estrategia pues es también basada en sistemas de trabajo con una aproximación relacional y participativa. ¿Esto qué significa, no? Pues partir de una misma base social, lo decíamos ahorita, con un enfoque más hacia las personas que hacia el crecimiento y la rentabilidad. Y como le decía Humberto, ¿no? Que vaya siendo más un proceso educativo que una empresa, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que Yomolatel nos ha permitido visibilizar aprendizajes en todos los esquemas del conocimiento, ¿no? Aprendizajes de campo, agroecológicos, aprendizajes de gestión de las empresas, aprendizajes de la cultura, en este caso la cultura indígena, celtal y demás, ¿no? O sea, aquí hay tanto para investigaciones en tesis filosóficas como para investigaciones de tesis mucho más técnicas en otros ámbitos de la educación. Eh, Alejandro, mira, hacen una pregunta muy concreta con respecto a los proveedores. Si hay desarrollo de proveedores. sí, claro, esa es justamente como la estrategia multiactor que nosotros llevamos, que se basa en mucha comunicación y cohesión en la cadena de valor. En este sentido, nosotros al abordar toda la cadena somos proveedores y clientes de nosotros mismos, por así decirlo, ¿no? Nosotros tenemos un esquema empresarial en donde tres empresas son las que abordan toda la cadena y cada una le va consumiendo los insumos al que está atrás de la cadena, empezando por los productores de café. Entonces, en ese sentido, hay mucho más comunicación y comprensión de cuáles son los retos y oportunidades que tiene el eslabón anterior. Por poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Nosotros con la cooperativa de productores, desde la empresa que se dedica a la transformación y distribución del café, pues hay un esquema de formación en cuanto a calidades para que los productores de manera sensorial puedan
puedan ellos entender a qué se refiere el mercado con un café de calidad. Entonces, en ese sentido, saber qué significa cierta calidad en cuanto a aroma, en cuanto a sabor, en cuanto a color, consistencia. Obviamente también apoyo tecnológico, apoyo en formación, pues a lo que se vaya necesitando para hacer este ejercicio, ¿no? Es mucho el sentir de las comunidades, de los productores, en cuanto a cuáles son las necesidades que va teniendo la cooperativa y de qué manera organizada se pueden ir resolviendo, ¿no? No, mm, digamos que tratamos de salirnos de un esquema de beneficiarios pasivos, es decir, no somos el coyote bueno, que bueno, ya te compro tu café más caro y listo, ahí termina, sino más bien, al ser un proceso educativo, nos vamos enfocando en generar respuestas organizadas ante las problemáticas que externalizan las comunidades indígenas, ¿no? En este sentido, pues hay un sinfín de problemáticas acá, ¿no? Como lo puede ser la falta de comunicación, como lo puede ser, vaya, hasta desde operaciones aritméticas, ¿no? Como hacer una evaluación buena del grano, si no hay mucho dominio de los volúmenes y los porcentajes, ¿no? Entonces, pues obviamente ha tenido todo un ámbito educativo el hacer este ejercicio de comercialización del café. Eh, pues yo no tengo las preguntas aquí en el chat a la vista. No, no te preguntes, no te preocupes, si quieres continuar con tu exposición y yo te las voy acercando a cualquier cosa. Ahorita, pues ante la cuarentena a la que estamos sometidos, pues, sobre todo en las ciudades, la gente que la está viviendo, pues bueno, nos ponen una situación difícil, ¿no? Porque al tener cerradas las cafeterías, nos implica venta cero para Cafetic. Y también al cerrar oficinas, comercios y demás, se nos caen los pedidos de nuestros productos desde acá, desde Chiapas. En ese sentido, pues nos hemos tenido que activar de manera distinta para resolver diversos temas ante esta contingencia y este panorama adverso. ¿Cómo aprender a tratar un tema tan lleno de incertidumbre? Pues bueno, lo hemos ido analizando y compartiendo entre todos y lo seguimos rebotando, ¿no? No es que traigamos aquí una solución ya probada y certificada, sino pues son las luces que vamos viendo. Concretamente, pues lo que están viendo son los productos que vendemos, café en bolsa, café en taza, miel, jabones, granos de café cubiertos con chocolate, etc. ¿Qué qué hemos identificado como fortalezas, retos y alternativas para superar la crisis actual? Bueno, comentar que financieramente pues nos encontramos en una situación saludable del grupo. Esto pues se ha ido construyendo con los años, no es que se dé de un día para otro. Se han ido mitigando muchos de los riesgos operativos y financieros del grupo. Riesgos operativos como pues aprender a gestionar los ciclos de venta y de producción. Ahorita venimos terminando el cierre del acopio del café, que es un ejercicio que hemos ya practicado, medido y evaluado, y bueno, no es perfecto, lo seguimos mejorando, pero que se ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Eso nos ha permitido también crear capacidad de visibilizar financieramente qué es lo que viene para el grupo, ¿no? Tenemos una base sólida de recursos con los que contamos, tenemos capacidad instalada, tenemos, este, pues ahorita, muy literalmente, tenemos la bodega llena de café, entonces eso tranquiliza, y pues bueno, sabemos cómo sortear, ¿no? Yo creo que muchas de las cooperativas en sus inicios
pues no hay tanto control, ¿no? Nosotros empezamos nuestra contabilidad con una caja de zapatos y ahí guardábamos todos nuestros tickets y facturas. Ahorita pues ya hay un sistema mucho más sofisticado para tener información en tiempo real de lo que necesitamos saber y pues bueno, eso se va puliendo con el tiempo. Eh, Tenemos también una fortaleza de años trabajando junto con los productores y con una base de trabajadores que están formados en economía social y solidaria. Eso significa que compartimos una serie de valores y principios en donde se prioriza primero la persona sobre la rentabilidad o el perseguir meramente las utilidades, ¿no? Contamos con una red de aliados comprometida y cercana. Esto es lo que les decía, pues al no saber reaccionar, pues también pedir consejos se vale, ¿no? Entonces, tener gente que tiene distintos tipos de conocimiento en ámbito empresarial, en ámbitos agroecológicos, en ámbitos comerciales, en ámbitos de tal cual de la cooperación, este, de los esquemas cooperativos, de trabajo cooperativo, pues eso nos permite revirar nuestras ideas y poder ir puliendo las alternativas. Eh, Contamos pues con tecnologías para la comunicación, ustedes lo verán así como muy básico, pero hace unos años aquí esta conferencia hubiera sido imposible, ¿no? A lo mucho nos daba para cargar un video de YouTube y descargar un archivo adjunto a un correo. Entonces, pues bueno, tenemos la fortuna de tener un mayor acceso a la comunicación, no tanto en las comunidades de las comunidades indígenas, en los productores de café, pero pues es un proceso que va avanzando. Y les decía ahorita, pues justo vamos acabando el cierre de la conferencia, es un esfuerzo pues enorme para nosotros, son 360 familias y es un equipo de acopio de 5 personas. Entonces, pues, el concluir este cierre nos da estabilidad operativa y financiera para afrontar lo que resta del año. ¿Qué retos vemos, no? Pues un reto del básico de salubridad, ¿no? El esquema precario de atención médica, pues que como lo han comentado mucho en otras instancias, pues es un sistema abandonado desde hace décadas, ¿no? Que no se ha atendido y que tiene poca capacidad de respuesta ante una situación como la que vivimos actualmente. Vivimos en un territorio donde las comunidades están atomizadas y están lejos del acceso a los servicios médicos. Entonces, son servicios carentes de insumos, carentes de médicos, con poca capacidad y lejanos de donde está la gente. Entonces eso nos alerta, ¿no? Nos pone pues, un poco amarillo. Ciertamente aquí no ha sido tan catastrófico como en las ciudades, pero pues eso va bajando poquito a poquito, ¿no? Mientras unos dicen que ya se está acabando la cuarentena, aquí todavía no empieza. Eh, el reto ante el cierre de las cafeterías y una disminución del 80% de las ventas, pues el reto es defender el trabajo, ¿no? Hay una plantilla laboral de casi 50 trabajadores que de la venta de las cafeterías, que ahorita pues se tiene que ver de qué otra manera se sustenta. El reto también de gestionar los recursos que tenemos, es decir, cómo hacemos que lo que era una previsión, mes de cuarentena, que ahora son 2, 3, 4, en un escenario muy pesimista, podemos estar hablando de que a finales de año sigamos o estemos en una segunda cuarentena. Eh, ¿Cómo tener una certeza de los flujos financieros de esta situación tan cambiante? Eh, Tenemos el reto también de pasar de la acción estabilizadora de corto plazo a una reflexión transformadora de largo plazo. Esta situación a nosotros nos llega preparando también una planeación 2021-2025. Esto significa también pues tener la oportunidad de incluir uno de los insumos, pues la adversidad, ¿no? Y saber no nada más afrontar la crisis para salir del bache, sino para generar cambios realmente de transformación social.
Bueno, ante la situación, lo que se hizo fue crear un comité de contingencia. Esto es a través de los directores y coordinadores de las distintas empresas y procesos para cuidar cuatro aspectos importantes para nosotros. El primer aspecto son las personas, en cuanto a su seguridad y situación laboral. Entonces, pues saber qué hacer en cuanto a los puestos de trabajo, las actividades laborales, temas de seguridad sanitaria, medidas preventivas y demás. Les decía, ante el paro total de las cafeterías, ya que las universidades están cerradas, tenemos que ver cómo sortear, ¿no? el ingreso, estas casi 50 familias que dependen de la casa. Ante ese sentido, pues hubo un esfuerzo de diálogo y de consenso de hacer un esquema de inversión de los salarios del 20% de los salarios de los trabajadores retroactivos a final del año. Esto es ayudarle un poco a la empresa a sortear su situación actual, viendo las posibilidades de reintegrar esa inversión a finales de año. Eh, Hicimos también los planes de contingencia financiera, que esto es medir primero el impacto en la caída de las ventas, medir el impacto en cuanto al nivel de cobranza que traíamos, y pues saber cómo nos va a pegar ahora sí en las reservas o en los demás activos que vamos a tener, ¿no? Les digo, afortunadamente nos agarra la crisis con la bodega llena, pero eso el siguiente año ya no va a estar. Entonces, cómo ir sorteando ese tipo de eventualidades, no nada más ahorita, sino en el largo plazo. Y bueno, también poder tener la capacidad de financiar tanto la situación actual como un proyecto que nos saque adelante en el largo plazo, ¿no? Entonces, ahorita, ante la pérdida de bastante liquidez y bastantes activos económicos, cómo acceder a fondos de inversión sociales que nos permitan mantenernos y, pasando la contingencia, levantarnos otra vez, ¿no? Ahí van a salir más preguntas, ya lo iré como un poco más. Nos reta también y nos obliga a atender el tema de la utilización, como el impacto que nosotros sentimos inmediatamente. Dejan de llegar los pedidos y deja de llegar la cobranza. Nos dimos cuenta que estamos dedicados al sector servicios de manera directa e indirecta. Es decir, nosotros le vendemos al consumidor final, pero también le vendemos a empresas de servicios, como restaurantes, cafeterías, eh, las propias universidades en sus oficinas, pues también compran café, insumos nuestros. En ese sentido, el paro de la cuarentena nos deja ver que mientras el sector de servicios se cayó, el sector de retail y el sector de comercio electrónico se activan, pero de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces empezamos a ver otros canales de comercialización para, pues no digamos recuperar los niveles de venta, porque sería algo idóneo, pero imposible, sino amortiguar un poco la caída, ¿no? Y bueno, la cuatro es la comunicación, que la comunicación se refiere a la interna y a la externa, ¿no? Tanto con aliados como con clientes. Esto es comunicar la situación en la que nos encontramos, ser completamente transparentes con los compañeros de trabajo, con los productores de café, con los inversionistas, con los clientes, y pues con asesores y acompañantes en este caminar de Yomolatel. Esto, les decía ahorita, posibilita también el intercambio de ideas y de aprendizajes, pues ante un escenario en el que nadie tiene certidumbre, ¿no? Y se van, ¿no?, dando las aportaciones.
Aquí termina un poquito como nada más como agregados para clarificar un poquito varios conceptos de la presentación. Ya anteriormente un enfoque de resiliencia es el conjunto entre promover la soberanía alimentaria y el ingreso del valor agregado. Nada más comentar que las comunidades y los productores de café, pues en sus parcelas tienen un esquema agroforestal, ¿no? Esto es que el café no solamente da café, sino que también tiene árboles frutales, plantas medicinales y otros insumos de los cuales también depende y consume. Está a un lado de la milpa, que la milpa es el centro cultural, espiritual y económico de las familias, y pues que de ahí depende la preservación, ¿no? de este modelo, que es lo primero que hay que fortalecer. Nosotros, antes de la crisis del coronavirus, pues veníamos saliendo de la crisis de la roya, y la roya pues fue una enfermedad que le pegó a los cafetales tremenda, nos tumbó el 90% de la producción hace 6 años, y poco a poquito nos hemos ido recuperando. Entonces, pues, de la crisis se sale. No sabemos bien cómo, pero se va saliendo poco a poco. Pero esa no fue la crisis verdadera para las comunidades. Un año donde no hay café, pues bueno, sí recientes el golpe, sobre todo en el bolsillo, pero una crisis de sequía y de cambio climático en donde la milpa ya no da, esa sí es para asustarse, ¿no? Y ese es donde se pierde mucha de la capacidad de resiliencia, de adaptación, pues de soberanía de las comunidades. Le llamamos respuesta organizada de base. Vamos con comunidades que están adheridas al proyecto de la misión jesuita de Bachajón. ¿Esto qué significa? Que pues es una red eclesial que no está impulsada por la iglesia, sino por las mismas comunidades, en donde son ellos quienes dan un servicio a la comunidad, puede ser religioso, puede ser civil, pero que eso va generando bastante cohesión social, ¿no? Que se vea más por lo que necesita la comunidad que por lo que necesito yo individualmente. Entonces, en ese sentido hay mucha capacidad de respuesta organizada al interior de las comunidades, y pues que desgraciadamente es algo que ya no se ve o no se ve tan fácilmente en las ciudades. En cuanto les hablo de la construcción del precio, y les decía, nosotros abordamos la cadena de valor del café a través de 3 empresas, que es la cooperativa Tzumbal Citalá, que se dedica a la producción agroecológica, Batsil Maya, que es la transformación y distribución del café, y Capeltic, que se dedica al servicio de barras de café en el sector de servicios. Esta es la gráfica del precio del café, es el precio propio contra el precio del coyote o el precio local. Ahí se puede ver en los primeros años, bueno, tenemos registrado aquí desde el 2007 hasta prácticamente el 2010, pues una estrategia de ir un peso arriba del mercado, ¿no? Que eso te puede resultar 1 o 2 años, pero ante una situación externa, el precio puede irse tan arriba que la mayoría de las cooperativas que venden su producto como materia prima, pues terminan comprando caro y vendiendo barato, ¿no? Esa es la lección que tienen aprendida aquí las comunidades. Pues eso es un riesgo que está ahí latente si se vende el café bajo ese esquema. Nosotros a partir del 2010, que fue que se inauguró la primera cafetería, pues es cuando se puede hacer una estimación real de cuánto nos podría costar un acopio y ofertar un precio estabilizado. En 2012, del 12 al 13, hicimos el cambio de precio unificado a precio por calidad. Y es lo que les comentaba ahorita, ¿no? De poder establecer un precio que dependa de la calidad del café que entrega el productor, y no nada más de cómo esté el mercado o cómo esté pues, hecho el presupuesto, ¿no? Es decir, un productor que cumpla con sus actividades agroecológicas, que tenga buen cuidado en el corte y en el beneficiado, pues obviamente se verá repercutido en sus ingresos.
Y del 2012 a la fecha, pues se ha ido viendo cómo el precio del mercado sigue, pues al sube y baja, sigue jugándole ahí a la, al electrocardiograma. Y nosotros, pues más que bajarlo, hemos ido subiéndolo conforme a las posibilidades de la cooperativa, ¿no? Entonces, esto significa un mayor ingreso para las comunidades, a la vez de una mayor capacidad de respuesta ante otras problemáticas que hay, ¿no? No podemos hablar de que se ha mejorado en cantidad la situación económica, pero sí hemos ido generando capacidades de respuesta organizada que permitan, así como se permitió construir un precio propio para el café, ir construyendo otras capacidades eh, económicas, tecnológicas, de formación, o incluso políticas, para este sujeto que es la cooperativa de café. Un poquito mostrando cuál es el modelo multiactor. Esto es cómo nos ido creciendo. Para quienes preguntaban sobre el modelo de desarrollo de proveedores, nosotros fuimos primero beneficiarios del esquema en cuanto a que a través de la agencia de cooperación japonesa pudimos acceder y tocarle la puerta a la Universidad de Keio en Japón y a Sensho Group, que es pues una empresa, un holding de empresas dedicadas al sector servicio, eh, las cuales tienen varias cadenas de restaurantes a nivel mundial. Esto nos permitió que Sensho tuviera el interés de colaborar con nosotros en un esquema de desarrollo de proveedor, exigiéndonos calidad en el producto bajo un esquema mucho más estable de comercialización de nuestro café. Entonces, en ese sentido, enviaron para acá tostadores, enviaron para acá agrónomos, enviaron para acá todo tipo de técnicos para traer a la región algo que no hay, que es el conocimiento y la tecnología, o se ve muy poco, ¿no? Entonces, es lo que decimos a nivel regional. Nosotros somos proveedores, nosotros acá en Chiapas somos proveedores de materias primas, pues porque no hay cómo agregarle valor a esas materias primas. Mientras la apuesta sea poner las empresas al norte del país, allá cerca de la frontera, en El Paso, en Laredo, en Tijuana, pues acá no va a llegar toda esa derrama de conocimiento y tecnología, y pues vamos a hacer el patio trasero de la economía, ¿no? Entonces, apostarle a traernos esos conocimientos, pues ha permitido alcanzar la calidad que necesitamos para cumplir pues con las necesidades del cliente, en este caso que era Sensho, bien, hacer que el conocimiento se quede y poderlo replicar, al hecho de que hoy en día las empresas las están operando y gestionando los hijos de los productores de café. Entonces, eso era algo que hace 20 años era impensable y que ahorita tenemos catadores y tostadores de café que salieron de las mismas comunidades, de la misma cooperativa. Pues la red de alianzas, que este es un tema clave, ¿no? Nosotros no nacimos sabiendo y hay muchas cosas que desconocemos todavía, pero pues sí que hay muchos colaboradores allá afuera, entre ellas el ITESO, pues que están dispuestos, ¿no? A colaborar y a hacer esquemas de cooperación mucho más justos, eh, y que bueno, pues pueden aportar de alguna forma, ¿no? No es que aporten recursos económicos, muchas veces es conocimiento, muchas veces es infraestructura, tecnología, y pues eso nos va en parte reduciendo la curva de aprendizaje y poniéndonos un poquito más pues en un nivel de competitividad, de tener con qué defendernos ante el mercado voraz que está allá afuera, ¿no? Eh, pues bueno, más un poquito también como a qué me refería con los sistemas de trabajo en cuanto a la aproximación participativa, pues
pues eso, ¿no? Partimos de un marco de principios y valores, sobre todo con un sentido local, ¿no? Que nace desde aquí. Una conexión con el territorio bastante fuerte, no nada más en lo económico, sino en lo cultural, en lo espiritual, en la forma de organizarse. Valoramos mucho el tema de abordar la cadena de valor y tener una estrategia a nivel sectorial, y no nada más a nivel de empresa, porque eso nos va permitiendo identificar riesgos, ¿no? Lo que le pase al vecino, pues también me va a afectar a mí. Enfocarnos mucho en el aprendizaje y desarrollo humano a través del trabajo. Esto es, no nada más los aprendizajes técnicos son los necesarios, sino hay una serie de capacidades de aprendizajes, pues, sobre todo de identidad, de construcción de identidad, de saberes políticos, de saberes tecnológicos, de saberes psicológicos incluso, ¿no? El tema de formación de líderes, formación de liderazgos comunitarios, factor clave. Nosotros estamos viendo ahorita con el trabajo que hacemos con los jóvenes, pues es parte de la formación, ¿no? No nada más es enseñarle a los muchachos a llevar una contabilidad, a llevar un sistema de datos, sino un trasfondo mucho más político que hay, ¿no? Es justamente la visión política del proyecto, no refiriéndome al gobierno o a las instancias de gobierno, partidos políticos, sino a lo que se dice, ¿no? Y la participación como tal en el tejido social al que pertenecemos, a nivel familiar, a nivel comunitario. Y bueno, también basados en sistemas de trabajo que promuevan, les decía ahorita, transparencia, confianza en cómo estamos gestionando las empresas y la participación, ¿no? Esto es importante y es lo que les decía, no queremos generar un esquema de beneficiarios pasivos en donde tanto trabajadores como productores pues vean que pues aquí se paga bien y listo, ¿no? Yo ya no me meto en todo el análisis trasfondo que hay, sino al contrario, ¿no? Es decir, esto está construido para dar respuestas a una y más problemáticas que hay allá afuera. Entonces, cómo hacer sujetos activos ante la gran problemática diversa que hay allá afuera. Y pues bueno, ¿a qué nos referimos con las alternativas de economía solidaria? ¿Cuáles son como los rasgos que tienen estas empresas sociales? Nos referimos, pues, una que parten desde lo local, dejando un poquito de lado muchas veces lo que traemos de afuera, sino el aprendizaje y los saberes que hay desde adentro, empezando ese diálogo. Que persiguen la viabilidad económica, lo que decía Humberto también, o sea, si es una empresa, tiene que ser rentable. Estamos hablando de empresas y pues no de ONGs, ¿no? Queremos dar ese pasito, ¿no? Dejar de ser ONGeros, quitarnos el chip ONGero, tomar en cuenta que esto tiene que generar riquezas. Persiguen también una propia cosmovisión, lo que se entiende por buena vida, que no es la acumulación, esto ya sabemos la mayoría, no es la acumulación de riquezas, sino vivir, ¿no? Una vida digna con lo que se necesita para ello, ¿no? Relaciones basadas en la cooperación, obviamente no puede esto significar más que estar conectados, interconectados, no nada más al interior de la organización, sino hacia afuera. Generar relaciones más humanas, trabajar mucho el tema de la confianza, sobre todo en el sector de finanzas y interfinanzas, y la confianza es elemental. Y pues bueno, poniendo la formación al centro también, ¿no? Como una pieza clave de la construcción de este modelo empresarial, ¿no? La formación en todos los ámbitos, como decía, no nada más en el ámbito técnico. Y pues ya terminé, ahora sí que no sé si me... Pues muchas gracias, Alejandro. No, está muy bien. De hecho, es muy interesante y todos los que estamos acá, pues estamos escuchando muy atentos. Muchas gracias, de verdad,
por habernos permitido conocer más a fondo todo esto de Xomolatel. Hay algunas personas, sí, que tienen algunas preguntas. Quieren, te podemos extendernos un ratito más si no tienen problema, unos 15 minutitos más, para el que quiera participar. Ahorita podemos abrir el audio y hacer un pequeño diálogo. Con gusto pudiéramos trabajarlo así. El que se tenga que retirar, pues nada más decirles que agradecemos mucho que nos hayan acompañado y que nos continúen, sigan acompañándonos en el Facebook. Ahí vamos a tener más webinars cada semana de economía social y teso. Y a los que se quieran quedar a dialogar, pues unos minutos más pudiéramos quedarnos. Iram estaba muy participativo. No sé, Iram, si quieres abrir tu micrófono y comentar. Humberto todavía nos acompaña también, así que si gustas, puedes platicar tanto con Humberto como con Alejandro. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí, te escuchamos. Ok, buenas tardes a todos. Un saludo ahora sí que a todos. Me gustó tanto Humberto como Alejandro, ¿no? Y sí, como mencionaba, ¿no? Sí, el desarrollo de proveedores es muy importante en las empresas que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque a veces vemos solamente la necesidad de la cooperativa que nosotros estamos llevando al grupo. Sin embargo, no estamos viendo alrededor de nosotros a los proveedores, como bien decía, creo que, no me acuerdo quién, pero sí de los fertilizantes, quienes se dedican a la producción. Sí me llamó mucho lo que decía Alejandro en cuanto a los productores, que de acuerdo a la calidad que ellos manejaban, era como se les pagaba. Digo, debemos de tener esa parte de desarrollo de proveedores para tener una persona que esté atenta en el campo, otra persona que esté atenta en el proceso de producción, otra en la parte de venta. ¿Para qué? Para tener todos esos eslabones de la misma cadena, tenerlos perfectamente bien afinados. Pues es como un engrane, pienso yo, ¿no? Igual que dice que tuvo un problema de roya, ¿por qué se dio? Si todos están capacitados, y lo que mencionaban hace rato también, de ver la parte de cómo se va a pasar de generación en generación. Yo ahorita hice comentario, ¿no? A veces nosotros como consultores, como capacitadores, como facilitadores, nos abocamos solamente a la parte de la pedagogía y nunca a la parte de la andragogía, que creo que es un error garrafal en el campo, que es donde nosotros hemos trabajado y hemos visto resultados que si aplicas lo que es la andragogía basado en la experiencia de las mismas personas, esto es más nutrido y la gente es más abierta, porque recordemos, en el campo y las personas que nosotros decimos pobres, que a mí no me gusta utilizar el término, es simple y sencillamente ¿por qué? Porque no nos hemos bajado a veces en términos, en cómo nos conducimos con las personas. ¿Por qué? Porque estamos solamente basados en pedagogía. Sí quisiera que Humberto, que está escuchando, para ver cómo podemos hacer ese networking entre todos y poder hacer esto más amplio y realmente detonar, ahora sí que la productividad en México, ¿no? Perdón por extenderme tanto, pero sí, traigo muchas cosas, pero sí, hasta ahí más o menos lo dejo. Un par de comentarios. Sí, la roya pegó hace 6 años, venía de Centroamérica. Pues es como el virus que está por ahí, ¿no? Viene de afuera, que nos termina pegando. Generó muchos aprendizajes, entre ellos uno, aquí hay una disyuntiva fuerte porque los productores le tienen caño a su cafetal, en donde las matas que ellos tienen pues pueden tener hasta 40, 50 años, ¿no? Obviamente una planta de esa edad pues ya no tiene la misma productividad que una planta joven. Entonces, pues he aprendido a tener un esquema de renovación cuidando plantas antiguas, veteranas, pero también dándole mucho más vida al cafetal, ¿no? Reforzar las prácticas agroecológicas, todo el tema de abonamiento, de fertilizantes orgánicos, y de pues, regulación del microsistema que se tiene en un cafetal, ¿no? Es eso, no nada más el café vive ahí, sino hay mucha variedad de plantas y de fauna que convive, ¿no? Y
y que toda esa biodiversidad hay que mantenerla porque es la que nos protege de amenazas externas. Y mencioné también que en cuanto a formación, acá en Yomolatel manejamos mucho el esquema de Banquilal y Tzimil, que son las palabras que usan ellas para decir hermano mayor, hermano menor. Entonces, todos en la organización aprendemos de alguien, tenemos nuestro hermano mayor y tenemos alguien que aprende de lo que nosotros hacemos, tenemos nuestro hermano menor. Entonces, en ese sentido, vamos como aplicando el conocimiento para que algún día la otra persona también asuma más responsabilidades, cada vez más protagónicos en la organización y no caer en depender de una sola persona, ¿no? Que luego pasa mucho en este tipo de proyectos de, pues es que esta persona ya falleció o ya se lo llevaron o lo que sea y se cae, ¿no? La organización. Entonces, pues para ir delegando todas estas responsabilidades hay que ir construyendo las capacidades y pensar a largo plazo. Bueno, pues de mi parte, igual agradecer la participación muy activa de todos, felicitar a Alex, reitero, la verdad es que siempre escucharlos hablar a los compañeros de Yomolatel le emociona por lo congruentes y el buen trabajo y sobre todo el empeño y pasión que le ponen a realizarlo. Por el otro lado, pues sí, o sea, eso que menciona Irán, cuando dices el trabajo de todos, pues bienvenido, ¿no? O sea, los primeros, de repente, lo que queremos hacer es eso, son políticas públicas inclusivas en el cual, pues, no sé si estés tú en Jalisco, pero ahí está mi correo, si quieres escribirme y vincularte con el NODES que esté, pues, en tu territorio y eventualmente las aportaciones y la intercooperación que plantea Alex, pues traerla al tema de los nodes es vital para nosotros seguir desarrollando los modelos. Así que te dejo mi correo, Irán, con mucho gusto platicamos después con calma y podemos seguir construyendo. Gracias. De hecho... No, ya no hay ninguna participación más. No sé si aquí en el chat alguien que quisiera... No, creo que no. Pues muchísimas gracias a ambos. Fueron la verdad que muy generosos con la información que nos dieron hoy a todos. Sí agradeceríamos mucho pues si nos pueden hacer llegar la presentación, así se la podemos hacer llegar a todos, que están muy ávidos por la información. Pues muchísimas gracias Humberto y Alejandro por sus tiempos y por haberse conectado con nosotros. Y a los demás participantes, bueno, les digo que vamos a tener otras sesiones de webinars. Uno de los puntos que vamos a trabajar, retomando un poco lo que comentó Humberto al final de su presentación, que eran los tipos de cooperativas, pues nos interesa también que pudiéramos exponer un poco más a detalle qué tipos de cooperativas hay, qué significan, poner ejemplos, y bueno, y que todos podamos participar también para que podamos tener como ideas y ser creativos e innovadores en esto que viene ahorita, ¿no? Pues muchas gracias a todos, que descansen y gracias.